Muy buenas noches, queridas amigas, hermanas. Estamos en la lección 4. Estamos en la mitad ya del curso La Ley y el Evangelio. Hoy día vamos a enfocarnos en el tercer mandamiento. También es un mandamiento que nos muestra cómo amamos a Dios con todo el corazón, con todo alma, con todo nuestro cuerpo. Entonces, el primer, segundo, tercer mandamiento nos ayuda mucho a entender la voluntad de Dios en cómo adoramos a Él. Y empezamos, amigas, en oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, gracias por tu palabra que da vida. En ella aprendemos acerca de nuestra salvación y el gran amor que la Santa Trinidad tiene para nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado tu palabra como debemos. Danos corazones dispuestos y ansiosos de aprender más y más de este mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amigas. Vamos a empezar analizando el tercer mandamiento. Y vamos a empezar con una historia de la palabra de Dios. De 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10. ¿Quién puede compartir un resumen de la historia de Samuel en 1 Samuel 3? ¿Qué pasó con este muchachito? ¿Quién recuerde? Andreina, adelante. Buenas noches. Bueno, profesora, lo que pude leer de esta historia es que se centra en cómo el Señor llamó a Samuel, Ujú, que le hizo tres llamados, ¿verdad? Y él le preguntaba al sacerdote Elí, que si era él que lo llamaba. Cuando Elí entendió, por ser un sacerdote con mucha más edad y mucha más experiencia, ¿verdad? Que era el Señor, que era Dios quien estaba llamando a Samuel, ahí es cuando le dice, habla, que le diga, que le responda. Habla, Señor, porque tu siervo te oye. Y amén. esto dice que esto es lo que marca el inicio del ministerio de Samuel. Y nos deja una Exacto. reflexión muy bonita, ¿no? Como para resumir, Ujú, que es la importancia, pues, de nosotros aprender a escuchar esa voz. No importa las circunstancias, las situaciones, si han pasado muchos años, o como en el caso de Samuel, que era muy joven, cuando tenemos un llamado de Dios, nada puede detenerlo. Creo que eso es lo que nos enseña este, esta lección de Samuel. texto. Ujú. Excelente, excelente, muy de acuerdo. Y eso sí es el punto que quería compartir. Que deseamos escuchar la voz de Dios y cómo lo hacemos hoy en día. No tenemos que esperar que nos llama de forma más audible como hizo con Samuel. No tenemos la palabra. Dios nos habla por la palabra. Allí tenemos su voluntad, allí tenemos su voz, la voz de la verdad. Entonces, abrimos la palabra de Dios y decimos, habla, Señor. Tu siervo está escuchando. Estoy escuchando. Deseamos ser como Samuel. Habla, Señor, aquí estoy. Quiero aprender de ti. Entonces, amigas, considerando eso, estamos hablando de importancia de adorar, de estudiar la palabra de Dios. Y en Deuteronomio, a ver, capítulo 32, aquí está. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 47. Moisés avisa al pueblo de Israel, dice, sobre la palabra, dice, no se trata de palabras sin sentido, sino se trata de su propia vida. Esta palabra de Dios se trata de tu vida. Entonces, aún más deseamos escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Habla, Señor, tu siervo está escuchando. Entonces, Dios quiere que amemos y valoremos su palabra, su voz, porque en ella encontramos Cristo, nuestra vida en Cristo. Y eso corresponde bien a su voluntad para nosotros en el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? ¿Quién puede avisarnos, amigas? ¿Cuál es el tercer mandamiento?
Adelante, Nancy. ¿Me puede abrir el micrófono, querida Nancy? Ay, perdón. Está bien. Dice que el tercer mandamiento es guardar el día de reposo como Dios nos ha mandado. Amén. 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 Exactamente. Lo encontramos, queridas amigas, en Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La voluntad de Dios en este mandamiento es para su pueblo Israel que ellos recuerden del día sábado, el día de reposo, para Mm, santificar este día. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, encontramos en los siguientes versículos cómo podrían santificar este día. Dice la palabra, durante 6 días trabajarás y harás todo su trabajo, pero al día séptimo es de reposo, en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún tipo de trabajo, porque yo, al Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Y por eso yo al Señor bendije el día de reposo y lo santifiqué. Entonces podemos ver acá la voluntad de Dios, que ellos no trabajen en el día sábado, que dejen de trabajar, que descansen, por ejemplo, pero que descansen con propósito, para adorar, para servir a Dios. Entonces, incluso, queridas, el día sábado significa descanso, significa descanso. Entonces era un tiempo para cesar las actividades y meditar en la obra de Dios, la obra de su creador y salvador. Entonces, amigas, consideramos, Dios es amoroso, desea cuidarnos, ¿cierto? ¿Y qué está cuidando? ¿Qué está protegiendo cuando Él desea que adoramos, en este contexto, que la nación de Israel adora el día sábado? ¿Qué estaba protegiendo Dios, amigas? ¿Qué opinan ustedes? Andreina, adelante, amiga. Profesora, bueno, creo que lo que está protegiendo Dios con este mandamiento es el tiempo, como decir, el tiempo de calidad, el Mm, tiempo de adoración, de entrega, pero con total humildad y con total responsabilidad se podría decir, porque a veces estamos tratando de concentrarnos, de adorarlo, de honrarlo, de glorificarlo, y por nuestra cabeza pasan miles de cosas como la compra, el mercado, los hijos, el esposo, el ah, trabajo, lo que dejé pendiente, en fin. Entonces, en realidad no es eso lo que, no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos entreguemos de todo corazón en ese tiempo de adoración. Y amén. pienso yo, no sé, que no es un día en específico, sino el tiempo que de verdad queramos y estemos con un corazón dispuesto a hacerlo. Amén. Muchas gracias, amiga. Estoy de acuerdo que para la nación de Israel quería que ellos tenían todo el tiempo necesario para poder enfocar bien en Él, para adorar a Él. Anabel también está escribiendo en el chat y estoy muy de acuerdo. Anabel dice que está cuidando a nosotros, está protegiendo a nosotros. Porque Dios no necesita descansar, pero Él sabe la importancia para nosotros con cuerpos humanos, la importancia de descansar, la importancia de fijar nuestra mente en Él. Y este mandamiento nos ayuda en eso, lo que Él sabe que necesitamos. Está protegiendo nuestra fe. Está protegiendo que crecemos en la fe. También está protegiendo su palabra. Está protegiendo quién es Él, ¿cierto? Porque adoraron en el día sábado. Estudiaron la palabra en este momento, la ley que dado a Moisés en Monte Sinaí. Entonces está protegiendo Dios su palabra también, para que todos tenían tiempo para meditar en su palabra en estos días. Muy bien, muy bien. Entonces, queridas, hoy en día no tenemos que descansar y adorar los sábados. Y hemos hablado sobre eso ya.
en este curso. Entonces, esta parte es un resumen. Porque el tercer mandamiento es interesante, porque es una combinación de la ley ceremonial y también la ley moral. Es decir, dice, acuérdate del día de reposo. El día de reposo, el día sábado, es parte de la ley ceremonial para la nación de Israel. Entonces, cuando recordamos que ahora la ley ceremonial no aplica a nosotros, no tenemos que cumplir la ley ceremonial. Y hemos hablado de por qué, ¿cierto? Hemos estudiado el texto que está aquí en la pantalla de Colosenses 2, 16 a 17, que dice, no permiten pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con días de fiesta, la luna nueva, días de reposo. Ahí está. Todo eso no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces, ya sabemos que la ley ceremonial no aplica a nosotros. Ya Cristo, ya Dios no exige que adoramos el día sábado nomás. Pero hay otros elementos de este mandamiento que sí forman parte de la ley moral, porque Dios desea que adoramos a Él, ¿cierto? Desea la adoración, desea que tomamos tiempo para descansar en Él y adorar a Él. Ahora no tenemos que hacerlo el día sábado, pero aparte de la adoración de este mandamiento, es parte de la ley moral que sí aplica a nosotros. Entonces, amigas, ahorita vamos a ver algunos pasajes para entender cómo podemos aplicar el tercer mandamiento a nosotros hoy en día. Si no tenemos que descansar y adorar solamente los días sábados, ¿qué desea Dios? Bueno, hay varios textos que nos ayudan. Lo que está aquí abajo en Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, y yo los haré descansar. Ok, entonces no descansamos solamente los días sábados, descansamos en Cristo en todo momento de cada día. Cristo ha llevado todo el peso de nuestro pecado a la cruz. Tenemos descanso en Él. Tenemos descanso en Él en todos los momentos, no solamente en el día sábado. Am, entonces, eso es un punto importante, que Cristo sí cumplió el día sábado. Tenemos descanso en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el perdón de los pecados. Eso es el descanso espiritual que necesitamos. Y todavía es la voluntad de Dios que adoremos y escuchamos la palabra de forma regular y en comunidad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, la palabra dice eso, que descansamos en Cristo, sí, pero ahora ¿cómo adoramos? Bueno, en forma regular y en comunidad. Y vamos a ver algunos textos para mostrarnos cómo lo podemos hacer. Colosenses 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Mira la importancia de la palabra de Cristo. Adoramos alrededor de la palabra de Dios. Descansamos en la palabra de Dios. No solamente los días sábados, pero en general, ¿cierto? Que la palabra de Dios habite en nosotros ricamente. Dios desea que recibimos su palabra con diligencia, porque en ella encontramos el verdadero descanso, ¿cierto? Entonces, ahora pensamos en más detalle en cómo lo hacemos y pensamos en otros textos que nos ayudan. Salmo 1, versículo 1 a 2 dice, bienaventurado al hombre que se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Corresponde a Colosenses, ¿cierto? La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. Cuando adoramos, la palabra de Dios es el enfoque de nuestra adoración. El enfoque no es nuestras acciones, no es nuestras palabras, no es como nosotros hacemos adoración. El enfoque es la palabra, la voluntad
de Dios. Entonces deseamos que cuando adoramos para cuidar el tercer mandamiento, estamos cuidando su palabra. Estamos en su palabra, estamos cantando su palabra, estamos orando utilizando su palabra. Su palabra es el enfoque. También recordamos bueno, Santiago 1, 22 a 24 dice, pero pongan en práctica la palabra. No se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Entonces, reflexionamos, ¿soy hacedor de la palabra o solo oidor? Entonces, eso es parte de la adoración, ¿cierto? No solamente adoramos cuando estamos en la iglesia o cuando tenemos la Biblia abierta. En mi vida diaria, ¿estoy viviendo la palabra de Dios? Van de mano, ¿cierto? Entonces, deseamos poner la palabra en práctica. Marcos 16, versículo 15 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. También eso es un parte de la adoración, que no solamente escuchamos, pero también compartimos la palabra. Entonces, espero que ustedes van notando cómo ha cambiado la letra del tercer mandamiento dado en el Antiguo Testamento. Y en sentido que Dios desea que nosotros adoramos, sí, aplica a nosotros, pero el Nuevo Testamento está avisándonos cómo adoramos hoy en día, ¿cierto? Hemos destacado la importancia de la palabra y también que no es solamente los momentos para adorar en la iglesia o con la Biblia abierta, pero también en nuestras acciones. Bueno, hay más información, pero voy a pausar acá. ¿Cuáles son sus dudas, preguntas o comentarios, amigas, sobre la aplicación del tercer mandamiento a nosotros hoy en día? ¿Estamos de acuerdo hasta ahora? Bueno, queridas, vamos adelante entonces. Otras cosas que son importantes, es el tema de congregar, ¿cierto? Cuando miramos el tercer mandamiento, era un mandamiento en comunión con el pueblo de Israel. No solamente descansaron en este día de trabajar, tenían reuniones para adorar. Había una comunidad en los días de reposo. Podemos ver lo mismo en el Nuevo Testamento, la importancia de congregar, ¿cierto? Es la voluntad de Dios para nosotros que congreguemos. Am, Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, Dios desea que congregamos. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento que se habla de uno a otro. Dice la palabra amar uno a otro, confesar los pecados a los unos a los otros. También dice llevar las cargas de unos a otros, decir a otros o apoyar a otros con la palabra o con cantos o con himnos, ¿cierto? Hay muchos mandamientos en el Nuevo Testamento sobre unos a otros. Significa que estamos en comunidad, ¿cierto? No podemos vivir o obedecer estos mandamientos, la voluntad de Dios para nosotros, si estamos solitas, siempre cuando adoramos. Dios desea que congreguemos. Pero también Dios desea que cuando congreguemos, deseamos hacerlo alrededor de la sana doctrina. Romanos 16:17 es importante. Dice aquí, pero les ruego que se cuiden de los que causen divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Entonces, amigas, aquí podemos ver las divisiones y tropiezos estaban en contra de la sana doctrina, de la enseñanza de Dios, de Jesús. Entonces, dice la palabra que se aparten de ellos.
Entonces, en un lado, Dios desea sí o sí que congregamos. En otro lado, no desea que congregamos alrededor de falsa doctrina. ¿Por qué? Porque deseamos congregar alrededor de la sana doctrina. Eso es el punto como podemos escuchar la voz de Dios, la voz de verdad. Entonces, es claro acá que Dios dice que debemos apartar donde hay congregaciones de falsa doctrina. Entonces, hay una responsabilidad aquí para nosotros. Deseamos congregar, sí o sí, pero tampoco, pero no deseamos congregar si no es alrededor de la palabra correcta de Dios. Bueno, pauso aquí, queridas amigas. Preguntas, comentarios, dudas sobre la congregación, cómo congregamos hoy en día. ¿Qué opinan ustedes? Nancy, adelante. Hay que abrir el micrófono, querida amiga. Ok, la congregación en sí no tiene que ser una iglesia, la iglesia somos nosotros mismos. El grupo, podemos congregar, es como dijo el otro día una hermana, el carbón se enciende entre congregados juntos, si los separa se Bien, apaga la candela, así que es lo mismo en oración y en todo momento. No tiene que ser yes. exactamente ir a la iglesia y congregarte en la iglesia. Cualquiera con quien te una ya puedan hacer una congregación. Y entre más personas oremos, más fuerza y más eh, tenemos la bendición de Dios de lo que estemos orando. Orar junto en congregación, creo que Dios nos escucha más o es más fuerte lo que estamos pidiendo, ¿no? En la congregación. Así lo veo yo. Ujú, claro, Nancy, exactamente. Porque en la palabra de Dios no hay mandatos sobre cómo congregamos en referencia a dónde tenemos que hacerlo, como debería tener un edificio, deberían tener un pastor, deberían tener un coro, deberían tener... No. Una congregación son los creyentes, los que creen en Cristo alrededor de la palabra de Dios. Esto es el requisito de tener una congregación, la palabra de Dios. Si hay un edificio, qué bendición. Si hay un pastor que predica la sana doctrina, qué bendición. Pero también recordamos que si no hay, también es una bendición reunirnos al lado de un río, como hizo Lidia en la palabra de Dios. Si reunimos en nuestras casas, también con una persona o con 10 personas, son congregaciones, porque el poder no está en personas, el poder no está en un edificio, el poder está en la palabra de Dios. Entonces, regocijamos en esta verdad que congregar, el enfoque está completamente en Dios, no está en nosotros. Hermana Teresa, adelante, amiga. Profesora, mire, ya estamos claros que el día sábado fue establecido en el Antiguo Testamento como el día de reposo y que algunas Ujú, iglesias todavía lo conservan. mm. Y también tengo claro que nosotros ahora espiritualmente descansamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo nació, cómo surgió y que hasta el día de hoy lo practicamos los cristianos igual el día domingo? Excelente pregunta. Es una tradición, no es un mandato de la palabra de Dios el día domingo. Es una tradición de la iglesia hace tiempo, hace los siglos, porque tradicionalmente es el día cuando Cristo resucitó. Entonces dicen que adoramos al día domingo porque es el día que Cristo resucitó. Pero no es un mandato, es tradición nomás. Hay muchas iglesias que adoran el día miércoles o el día viernes, como cuando pueden, ¿cierto? No hay ley en el día cuando tenemos que adorar, pero muchos lo hacen el domingo nomás, porque por el tema de resurrección de Cristo. Sí, claro, qué bueno por la resurrección del Señor, sí, porque hasta en los trabajos, las empresas toman de descanso el día domingo también, o sea, es como que También o a sea, es veces, algo sí. universal y como que es algo legal,
pero yo tengo claro que podemos adorar en cualquier momento, hasta en nuestros hogares. Quería saber Exacto. más cómo surgió el día domingo. Entonces, para nosotros los cristianos es la resurrección. Gracias, profesora. Exacto, exacto, amiga. Y tu pregunta corresponde a la pregunta de Annabelle, que abre sobre los que dicen que el día sábado es el día del Señor. Y nosotros, para contestar, los lleven simplemente al versículo de Colosenses, aquí de nuevo. Colosenses 2, versículo 16 a 17. Dice, no permiten pues que nadie los juzgue. Y hay algunos ejemplos de que dice, podemos saltar un poquito, dice, nadie los juzgue por los días de reposo. Eso es el nuevo mandamiento en el Nuevo Testamento, que nadie los juzgue por los días de reposo. Tenemos libertad. Podemos adorar en cualquier momento, si sea sábado, domingo, miércoles, cualquier día de la semana. No en la mañana, por la noche, como deseamos. Hermana Iris, adelante. Buenas noches, profesora. Sí, yo estaba, como yo ahorita no me estoy congregando, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, yo aquí eh, pongo mi música y adoro. Y antes de comenzar la clase, estaba haciendo eso. Y fue Ujú. tan hermoso, pero tan hermoso, porque una niña de 2 años vino hasta aquí. Yo tenía las manos levantadas y ella también las levantó. Después vino un niño de 5 años y también le saqué una foto, porque yo digo, Dios, tú eres tan hermoso, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y yo, por ejemplo, me fui de la ciudad de Caracas, ¿verdad? Venezuela, y me vine a un pueblo totalmente idólatra, totalmente, tiene muchas cosas, pero es hermoso, es hermosísimo. Pero he estado viendo que los niños de aquí están totalmente desorientados, porque es un sitio donde va mucho turista, ¿ok? Y el Señor me ha puesto, ¿verdad? Eso de empezar con los niños. Y yo creo, de verdad creo, que nosotros podemos congregarnos cualquier día de la semana, como dice usted, pero el sábado o el domingo específico es para Él y todos los días es para Él, porque yo lo hago, o sea, si yo quiero adorar, me pongo a adorarlo, nada más es, o me pongo a orar, pero en sí, ya donde estemos tres, ya ahí estamos adorándolo, estamos haciendo su mandato. Eso es lo que Bien, quería querida. aportar, Ya, como gracias por célula, pues. compartir. ¿Ah? Sí, sí, gracias por compartir, querida Iris. Sí, eso es, bueno, es una situación específica para cada uno de nosotros, ¿cierto? El deseo de congregar es bueno, es de Dios, es del Espíritu Santo, deseamos congregar. A veces no podemos, a veces no hay iglesias con la sana doctrina, o a veces simplemente por la salud no podemos salir de la casa. Hay muchas instancias, ¿cierto? Entonces, en esas instancias todavía deseamos congregar, pero deseamos cuidar la palabra y analizamos cómo lo hacemos. Sí, y hay mucha libertad ahí, ¿cierto? Mucha libertad buscar otros creyentes para congregar con ellos. Pero también eso va de mano con una pregunta de Annabelle sobre qué pasa cuando hay personas de otras denominaciones. ¿Debería ir y congregar en cualquier iglesia? Bueno, la respuesta es no, porque Dios desea que estamos unidos en la fe y estar unido en la fe significa que adoramos con los que creen la misma cosa. Si voy a adorar en un templo que está muy cerca de mi casa, voy a estar en pecado porque en este templo no creen en Jesús como su Salvador. Hablan de Jesús, pero hablan de Jesús como profeta. Yo no debería congregarme con ellos jamás. Entonces, es súper importante desear congregar, pero es aún más importante desear la verdad cuando congregamos.
Y cada situación es distinta. Y por eso en Academia Cristo ofrecemos, aparte de ese nivel, ustedes están estudiando el nivel discipulado. Aparte de ese nivel, ofrecemos el nivel sembrador. Y eso es un nivel donde enseñamos personas para establecer congregaciones. Congregaciones, amigas, que son gente alrededor de la palabra de Dios nomás. Entonces, tenemos congregaciones pequeñas, que son una familia que están en su casa. Tenemos otros grandes que ya han construido templos. No importa la cantidad de gente ni el lugar, lo importante es que deseen llevar la sana doctrina a su comunidad, a sus familias. Entonces, es algo que, bueno, es un parte de nuestro ministerio también, enseñar y apoyarles cuando deseen congregar con la sana doctrina. Teresa, veo su mano. No sé si es de antes o de ahora, querida. ¿Es de antes? Sí, de antes Ya, yo la había ok, bajado, pero ok. no se Excelente, amiga, excelente. Bueno, entonces, queridas, pensamos en la verdad que Cristo obedeció al tercer mandamiento en nuestro lugar. Cristo obedeció al tercer mandamiento de la ley ceremonial también. Hizo todo. Recordamos, imagino que ustedes recuerdan esta historia cuando la María y José perdieron a Moisésito, no Moisésito, perdón, a Jesús, Moisésito es mi hijo, cuando perdieron a Jesús y no podrían encontrarle, estaban buscándole algunos días y ¿dónde lo encontró? En el templo. Jesús, como un niño, estaba en el templo hablando sobre la palabra de Dios. Desde niño, Jesús cumplió el tercer mandamiento. También recordamos, bueno, en Lucas 4:16 dice, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Es decir, que Él guardó el día de reposo, la ley ceremonial en nuestro lugar. También pensamos en todos los momentos de la palabra de Dios cuando adoró de otras formas, cuando predicó, cuando oró, ¿cierto? Juan 8:46, Jesús dice, ¿quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús mismo dice que no he pecado. ¿Quién puede acusarme de haber pecado? No ha pasado. Entonces, Jesús nos salvó obedeciendo la ley, obedeciendo al tercer mandamiento en nuestro lugar. Entonces, amigas, ahora cuando adoramos, podemos adorar y de verdad descansar, porque no estamos pensando que "Ay, hay que hacerlo de una forma perfectamente, hay que hacerlo en este día, hay que hacerlo en este horario, hay que usar esta ropa, hay que. No. Ahora podemos acercarnos al trono de Dios y descansar en su presencia, escucharle nomás, sentir que está llenándonos con toda su sabiduría, su verdad. No tenemos la presión de adorar de una forma perfecta porque Cristo ya lo hizo. Ahora recibimos nomás de la palabra de Dios. Hay libertad cuando adoramos porque no estamos bajo leyes de adorar, no. Estamos en la palabra de Dios, la máxima autoridad en nuestras vidas. Bueno, amigas, con eso vamos a la siguiente parte de la lección. Vamos a aplicar ahorita lo que hemos aprendido. Entonces, les voy a compartir dos situaciones. Dos situaciones. Voy a darles algunos segundos, minutos para pensarlo bien. Y luego vamos a discutir cómo podemos responder a esas situaciones. ¿Ok? Aquí está el primero. Mucha gente dice que el sábado es el único día correcto para la adoración, porque Dios claramente dice, acuérdate del día de reposo. Y el día de reposo es un sábado. Entonces, amigas, pensamos que estamos sentaditas en una mesa con una amiga y ella dice eso, pero amiga, hay que adorar el sábado porque hay que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad y la palabra de Dios dice que hay que adorar los días sábados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sería la mejor forma de responder?
¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo contestamos a alguien que dice que no, hay que adorar los sábados nomás? ¿Qué decimos? Tengo dos personas con micrófonos abiertos. Deseo más, queridas, que sean valientes. Está bien. Aplicamos la palabra. Empezamos con la amiga Rosa. Sí, profesora, bueno, porque hoy en día ya no se guarda ese día sábado, porque en todo momento podemos orar, adorarle, exaltarlo en todo momento. O sea, hoy en día ya no hay límite para adorar, para orar. No Muy hay día bien. específico, ¿sí? Ni para descansar tampoco, porque lo podemos hacer, ¿verdad? En la fe a Cristo. Y no hay límite, no es específico, no se especifica hoy en día. Hoy en día, en todo momento podemos adorar al Señor, en todo momento. Muy bien. Muy bien, Rosa. Excelente. Tu respuesta está mostrando la libertad cristiana que tenemos en la adoración, en cuando adoramos. Muy bien. Andreina, adelante. Bueno, profesor, yo respondería que si bien es cierto, esto formaba parte de la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero ya luego Jesús vino a cumplir esa ley. Y gracias a eso, hoy en día somos libres de adorar a nuestro Señor en cualquier ocasión o en cualquier circunstancia. Y como Amén. lo decía anteriormente, bueno, despejando nuestra mente y abriendo nuestro corazón completamente, a adorarlo y a glorificarle en ese momento. No importa Amén. si es dentro de la iglesia, si es a solas, si es en el trabajo, lo importante es poner toda nuestra fe y nuestra mirada, fijarla en Él. Eso Amén. respondería yo. Excelente. Excelente, amiga. Excelente. Muy bien. Paola, adelante, querida. Qué gozo que por fin llegaste. ¿Cómo estás, querida Paola? Adelante, amiga. Hola, buenas noches. Sí, Buenas noches. por fin pude Estaba llegar, luchando, profe. estaba luchando con su aplicación, amigas. Por eso no ha podido estar. Pero hoy día sí, gloria a Dios. Ay, sí, gracias a Dios. Bueno, sí, como lo decía la compañera, es adorar el día sábado hace parte del Antiguo Testamento. Ya con Jesús, Él vino a darnos esa libertad. Seguir haciendo eso viene siendo parte como de la religiosidad, porque no hay límite para adorar a Dios, como no hay límite cuando amamos a las personas, abrazamos a nuestros hijos. Entonces, ¿acaso los sábados, los domingos? No. A Ujú. Dios hay que adorarlo todo el tiempo. Todo, o Perfecto. sea, está como en una conexión con Él y nos lleva a ese estado de paz y de tranquilidad como el que usted hablaba ahora, profe. Eh, Amén. Entonces, sí, eso es lo que hay que pues, responder a la persona en caso de que llegáramos como a tener esta conversación y poder aclarar ese tema que sé que muchas personas aún viven pensando esto, ¿no? Ujú. Exactamente. Muchas gracias, querida. Exactamente. Excelente, amigas. También Anabel escribió que ella utilizaría el versículo de Colosenses, cuando dice que nadie juzgue para el día de reposo. Excelente, amiga, porque estás utilizando la palabra para mostrar su respuesta. Doy la palabra a Mabel. Mabel, adelante, amiga. Eh, yo le diría a las personas que Jesucristo es nuestro reposo. O sea, que en ese entonces ellos tenían un día de reposo. Entonces, en un momentico nosotros tenemos reposo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús viene siendo el reposo y el descanso para todo el mundo, aquel que se acerca a Él. Amén. Exacto. Excelente, Mabel. Y parece que esta persona no entiende que hay descanso en Cristo. Está viviendo bajo la ley. Está enfocando tanto en el día de adoración más que en Cristo. Está pensando más en cómo ella adora y en Cristo. Entonces, Mabel, excelente porque estás guiándola a fijar su mirada en Cristo.
No importa el día, lo que es importante es el descanso que tenemos en Cristo. Muy bien. Teresa, adelante. ¿Quién yo, profesora? Sí, perdón, veo su mano arriba. No sé, no sé. Bueno, ya había bajado, pero después ya. No sé, sabe que yo me encuentro con una amiga así, yo no la contradeciría porque ya he aprendido que contradecir lleva a alegato, a debate y después queda todo muy feo. Yo le diría, tienes razón, sí, eso está escrito en la Biblia y me parece bien que adores y adoremos el sábado, o sea, que descansemos el sábado, lo tomemos como de reposo, pero también le explicaría lo llevaría a la gracia. Le explicaría el Mm. sacrificio de cruz, la justificación, y le diría qué tal si en agradecimiento adoramos al Señor todos los días, no solamente un solo día, sino que todos los días de la semana, y ahí trataría de explicarle, llevarla hacia la justificación, la gracia y todo eso. Ay, gloria a Dios. Mira, mira, Teresa, tienes un don de empatía. Es decir, que primero querías decir, ah, qué bueno que estás adorando al Señor. Qué bueno que deseas adorar, que otros adoran. Excelente. Entonces, en tanto amor, estás animándola, pero también corrigiendo el pensamiento que es solo los sábados. Pero también estás animándola a seguir a adorar. Excelente, amiga. Muy bien. Ya ustedes pasaron la prueba. Excelente. Ya vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la otra pregunta es que ahorita tenemos otra amiga, tenemos muchas amigas en esta clase. Otra amiga que dice no quiere congregarse. Ella dice, no necesito congregarme para tener una relación con Dios. Las iglesias son de gente nomás, son de humano. Yo tengo mi relación con Dios. Dios vive en mi corazón. No, no tengo que congregarme. ¿Cómo podemos contestar? Hermana Iris, adelante. Sí, profesora, vea, cuando una persona, porque me ha pasado con personas que ya tengo hasta 6 meses y no han ido a la iglesia, yo no las cuestiono ni las busco, nada, en absoluto. Sigo orando por ella, nos reunimos las dos o yo voy a su casa, hablamos de sus problemas, porque a la gente le gusta que la oiga. Decirle, bueno, yo, por decirte algo, Dios todavía no me ha hecho el milagro que yo quiero. Entonces tú le explicas qué pasa, porque que ya está en un proceso. Tú le explicas y entonces esa persona, pues, tú la vas convenciendo, porque el que convence del pecado es Dios, no yo. Y entonces va a llegar un momento que ella solita te va a decir y vamos a la iglesia. Ay, Es I- una manera. Iris, la verdad que hermosa, porque mira, lo que pasa con esta pregunta es que a veces queremos contestar con más ley. A veces queremos decir que, pero hay que congregar, Dios que quiere que congregar. Entonces, es la verdad, pero no estamos motivando a ella con eso. Ella no, parece que no conoce Dios de la forma que nosotros conocemos a Dios. Dice que conoce a Dios, pero parece que no, porque no entiende el deseo de Dios para congregarnos. Entonces, tu ejemplo, amiga, estás tomando tiempo con ella, estás amándola, estás estudiando la palabra de Dios con ella para que ama a Dios, para que ella entiende quién es Dios, para que ella está motivada a ir, no por la ley, sino por el evangelio. Quiere ir. Excelente respuesta, amiga. Paola, adelante. Sí, profe. Bueno, yo le diría, simplemente ya estás congregada, porque ya estamos dos hablando de Dios. Ah, Y linda. Dios dice, nosotros somos la iglesia. Y pues como usted dice, con nuestro testimonio,
la forma como nosotros podamos explicarle quién es ese Dios del que nosotros hablamos, ya seguramente Dios está orando en ese corazón. El simple hecho de que la inquiete en querer conocer, ahí está Dios. Entonces, no es forzar a las personas, es simplemente hablarles con amor, con cariño, decirles es el Dios que yo conozco, contar si se puede, dependiendo la situación, como experiencias que uno ha vivido, que eso también sirve mucho de motivación, porque para eso las vivimos, para Ujú. engrandecer el nombre de nuestro Dios, para darle toda la honra, toda la gloria y decir, mira, pasé por este proceso, pero Dios estuvo ahí, y que vean en ti cómo Dios se ha manifestado y dicen, bueno, si ese Dios es el mismo mío porque es el Dios de todos, Dios sale para todos. Muy bien. Perdón, el sol sale para todos como dice Dios y así es Dios, Él está en todo momento. Entonces esa sería mi respuesta. Ya estás congregada porque ya vemos dos aquí. Para mostrarla que no debería tener temor de congregar, porque el Congrega. enfoque es la palabra. Exacto, muy bien, amiga. Qué linda. También Anabel está hablando sobre el cuerpo de Cristo. Qué hermoso, porque eso también es una estrategia. Llevarla a 1 Corintios 12, mostrándola que formamos un cuerpo nosotros, una unidad, y hablando de la importancia de la familia de Dios. Ahí puedes hablar también de la bendición de la familia de Dios, como he comentado antes, que perdonamos unos a otros, confesamos los pecados unos a otros, llevamos las cargas de unos a otros, todos los capítulos sobre unos a otros, lo llevamos en congregación. Entonces, si alguien no desea congregar, está negando esas bendiciones que tenemos en la familia de Dios. También la voluntad de Dios que tenemos unidad en la fe. Muy bien, excelente, querida. Andreina, adelante. Bueno, pastora, yo le respondería que si bien es cierto que Dios puede vivir en su corazón y que si ella lo ama, yo no tendría por qué dudar de eso ni refutarle eso, por Ujú, supuesto que no. Pero si me ujú. dijera eso de que no se quiere congregar, bueno, le diría que es muy importante, que sí es muy importante congregarnos porque nos permite la comunión con otras personas que tienen el mismo deseo que incluso ella misma tiene, que es de conocer a Dios, de amarlo más, de reconocerlo y de fortalecernos en esa fe y en la enseñanza de la palabra de Dios. Y lo más importante, que es la voluntad de Dios, porque lo dice De su Dios. palabra, que no es otra cosa que no sea su voluntad, cuando Él dice que no dejemos de congregarnos, y donde Él dice que ese capítulo de Mateo que ya han mencionado, que donde se encuentren dos o más congregados en su nombre, Él En su está nombre. en medio de ellos y debemos Amén. aprovechar esa oportunidad, o sea, no perder esa oportunidad, si sea de 1 hora, de 2 horas, y también resaltarle la importancia de servir a otros dentro de la congregación si tenemos la oportunidad. Y hoy en día la tenemos y no debemos desaprovecharla. Excelente. Ay, qué hermoso. Excelente, querida. Muchas gracias. Dios nos ama y muchas veces utiliza a otras personas para mostrar su amor a nosotros. Obra por otras personas en nuestras vidas. Y es lo mismo en la iglesia. Podemos servir a otros, mostrar el amor de Dios a otros y ellos a nosotros también. Qué hermoso. Excelente, querida. Ya pasaron la segunda prueba. Ya vamos a la parte final, amigas. Deseamos profundizar un poquito en un tema súper importante. Queremos explicar por qué nosotros creyentes vivimos bajo el Evangelio y no bajo la ley. Es algo que hemos comentado, hemos dicho, pero ahora vamos más allá. Entonces, por eso también va a ser una pregunta en su proyecto final. Pregunta número 7. ¿Por qué es importante que el creyente vive bajo el Evangelio y no bajo las demandas de la ley? Bueno, hemos hablado mucho sobre la voluntad de Dios, ¿cierto? Queremos seguir su voluntad, su ley para nosotros. Su voluntad para nosotros es que servimos a Él en gracia.
No desea Dios que servimos a Él bajo la ley. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, aquí están algunos versículos. Gracias a la obra salvadora de Cristo, vivimos bajo el Evangelio, somos salvos. Romanos 6, versículo 14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. También Romanos 8, versículo 1, por tanto no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación porque estamos unidos a Cristo en la fe. Su obediencia nos cubre. La fe salva. La ley no puede salvar. La ley nos muestra el pecado nomás. La fe, el evangelio en Cristo salva. Entonces, amigas, Dios desea que vivimos bajo la gracia. Gálatas 5 también es hermoso, ese es mi favorito. Dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se someten otra vez al yugo de la esclavitud. Y en el contexto está hablando sobre la ley, que no regresen a la ley para salvarte, no, estamos libres en Cristo. Manténganse pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Murió para nosotros, que no tomamos su vida y desecharlo, no, queremos vivir en su gracia. Entonces aquí estamos como, bueno, yo sé que soy perdonada, yo sé que no hay condenación porque tengo fe, yo sé que no vivo bajo la ley, pero también sé que deseo obedecer, que Dios desea que obedecemos, que es su voluntad que obedecemos. Entonces, ¿cómo puedo vivir en la gracia de Dios? ¿Cómo puedo obedecer y no caer bajo la ley? Entonces, eso nos lleva a una reflexión sobre la motivación que tenemos. ¿Cómo sabemos si estamos actuando bajo la ley o bajo el evangelio? Bueno, examinamos pues nuestros corazones. ¿Estoy obedeciendo porque siento que sería condenación si no lo hago? ¿Estoy obedeciendo porque siento que no voy a tener una relación con Dios? ¿Que Dios no me va a amar si no lo hago? ¿Estoy obedeciendo porque siento que si no lo hago no voy a ser cristiana? Esto es vivir bajo la ley, es una relación condicional con Dios. Voy a la iglesia o abro mi Biblia porque siento que si no lo hago no soy hija de Dios. Mi motivación estoy motivada por la ley, pero si abro mi Biblia, si estoy obedeciendo porque deseo, porque amo Dios, porque yo sé que incluso en los días cuando estoy cansada y no quiero, que el Espíritu Santo me va a ayudar, el Espíritu Santo me va a guiar, estoy viviendo bajo el Evangelio, bajo la gracia de Dios. Entonces, la diferencia, amigas, deseamos obedecer todas, pero cuando obedecemos bajo la ley, estamos cayendo en la esclavitud de nuevo. Si obedecemos en la gracia, es decir, que Cristo obedeció en mi lugar, soy libre, soy salvo. Entonces, mis buenas obras, mi obediencia ahorita es puro de agradecimiento. Es fruto del Espíritu que está empujándome a obedecer como no. Eso es vivir bajo la gracia. Entonces, es un proceso que podemos hacer con muchas cosas. Les voy a dar 3 ejemplos. El primero es de motivación, que he explicado ya, ¿cierto? Obedezco por miedo, obedezco porque tengo miedo de castigo, obedezco para ganar puntos con Dios, obedezco por gratitud, por amor. Bueno, eso es, podemos analizar, ¿cierto? Si estamos bajo la ley o bajo la gracia. También pensamos en cómo enfrentamos el pecado.
Cuando caigo en pecado, estoy desesperada, trato de esconder mi pecado, siento que me condena, siento que no puedo irme a la iglesia porque van a entender lo que hice. Eso sería vivir bajo la ley. Pero cuando caigo en pecado, si confieso con confianza mi pecado, am, a Dios, a otros, cuando creo que Cristo ya pagó por mi pecado y sigo luchando cada día en su misericordia, eso es vivir bajo la gracia. Reconocer que, bueno, Cristo me limpia y voy a seguir en amor haciendo lo más que puedo para obedecer. También me ayuda mucho cuando estoy mirando a otros creyentes. Si miro a otros creyentes y pienso y me comparo con ellos, si pienso que ya soy mejor que ellos porque mira, hago más, o yo sé más que ellos, o si me siento inferior a ellos. Eso es vivir bajo la ley, la comparación, ¿cierto? Como hay niveles de creyentes para ganar más puntos con Dios. Eso es vivir bajo la ley. Pero viviendo bajo la gracia, miro a los otros creyentes y pienso en ellos como de verdad hermanos y hermanas. Son como yo, pecadores limpiados por el amor de Cristo, perdonados en Cristo. En vez de juzgar, deseo caminar con ellos en paciencia y en amor. Entonces, es un proceso cuando podemos examinarnos a nosotros mismos y examinamos especialmente nuestra motivación. ¿Estoy en la ley o estoy en el evangelio? ¿Por qué estoy obedeciendo? A mí eso nos ayuda mucho, queridas amigas. Y si sentimos que es complicado, oramos. Espíritu Santo, guíame. Quiero de verdad amarte. De verdad, quiero de verdad abrir mi Biblia y amar mi tiempo contigo. Ahora te confieso, Señor, no tengo ese deseo. Dame ese deseo. Entonces oramos y sí o sí el Espíritu Santo está creando en nosotros este deseo de obedecer bajo amor y no bajo la ley. Bueno, queridas amigas, ¿cuáles son sus comentarios sobre esta pregunta? Vivir bajo la gracia y no bajo la esclavitud de la ley. ¿Qué opinan ustedes? ¿O cuáles preguntas tienen? Andreina, adelante. Bueno, pastora, pienso que vivir en la gracia de Dios es reconocer ese favor inmerecido, porque la gracia es un don que Dios nos otorga a nosotros. Nosotros no podemos conseguirla, comprarla, cambiarla, no, ni ganárnoslas. Este es un don que Dios nos otorga, es, bueno, eso que acabo de decir, un favor inmerecido y aceptarla por la fe a través de Jesucristo, pues para la salvación y depender de ella a diario. Eso es lo que yo pienso Hermosa, sobre la gracia de Dios, sobre hermosa, vivir en la gracia de Dios, pues. hermosa amiga. Entonces, cuando contestes a esta pregunta, puedes escribir exactamente lo que dijiste. Y también, si deseas, puedes hablar sobre un ejemplo en tu vida, ¿cierto? Como vives bajo la gracia y no bajo la ley en tu vida propia. Excelente, amiga. Iris, Gracias, adelante. profesor. Sí, profesora, vea, la gracia es un regalo inmerecido, que no lo merezco porque con tantas cosas que uno hizo antes de llegar a los pies de Cristo, de verdad que no nos las merece. Más sin embargo, por eso fue que Él murió por ustedes y por mí, ¿verdad? Y por la humanidad en sí. ¿Para qué? Para que nosotros, no por la ley, porque por la ley era un esfuerzo humano de cumplir la ley, mas aquí no, aquí por él haber muerto por mi pecado, yo soy salva y tengo la gracia, es lo que yo opino. Y creo que es
algo espectacular. Es lo mejor que el Señor hizo. Porque si estuviéramos todavía por la ley, no, nadie se salva. Claro No que creo. sí. Sí, sí, claro que sí. Exacto, exacto, amiga. Muchas gracias por sus comentarios. Estoy buscando un versículo, está en Salmo 51, que habla sobre la voluntad de Dios, porque recordamos que la ley es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y deseamos tanto obedecerle. Y en Salmo 51 habla de cómo Dios desea, no desea sacrificios de nosotros, desea un corazón contrito. Es un corazón que reconoce quién es Dios. Entonces, eso es la voluntad de Dios. Si aplicamos esta voluntad a la obediencia de nosotros, la motivación de nosotros. Am, es, Annabelle escribió algo hermoso en el chat. Ella escribió, vivir en la gracia es siempre recordar la obra salvadora de Dios, a ponerse en nuestro lugar y morir por mi pecado, otorgándome perdón, salvación, vida eterna por su gracia. Hoy quiero conocerle más en reciprocidad a su gran amor por mí. Excelente, excelente, querida amiga. Qué preciosa. Eso es la motivación que Dios desea, ¿cierto? Obedecemos, amamos porque Él nos amó primero. Ay, qué hermoso, queridas amigas. Muchas gracias. Vamos entonces terminando con la lección de hoy. Los puntos principales son los siguientes. Jesús cumplió el día de reposo. Es decir, que Jesús cumplió el día sábado, ¿cierto? De la ley del Antiguo Testamento. Ahora descansamos en Él en cualquier momento de cualquier día. Jesús obedeció perfectamente al tercer mandamiento en nuestro lugar. Su obediencia es dado a nosotros por la fe. Y vivimos bajo el Evangelio que nos lleva a obedecer en amor. Entonces, amigas, en el proyecto final tienen la misma pregunta que recién les mostré. Voy a compartirlo también en el grupo de WhatsApp. Y para la siguiente semana, vamos a seguir estudiando. Les voy a compartir la tarea en WhatsApp de nuevo. Tienen todo el fin de semana para leer y meditar en Romanos 13, queridas. Entonces, les invito a abrir sus Biblias este fin de semana y a estudiar Romanos 13 para prepararse para la siguiente lección. Bueno, amigas, vamos a terminar en oración y luego, si tienen más preguntas o comentarios, siempre están invitados a quedar conmigo. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que nos enseña a santificar tu nombre y a adorarte con gozo. Perdónanos por las veces que hemos descuidado tu palabra o la hemos visto como una carga. Gracias porque en Cristo ya no vivimos bajo las demandas de la ley, sino bajo la libertad del Evangelio. Danos un corazón que ame congregarse alrededor de la sana doctrina, que ame escuchar tu voz y animar a nuestros hermanos en la fe. Que tu Espíritu nos recuerde cada día que nuestro descanso verdadero está en Jesús, quien obedeció la ley por nosotros. Esté con nosotros, Señor, ahora y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, 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 queridas amigas. Que descansen en la Amén. paz de Cristo cada día, cada momento y ahorita. Que duermen bien. Amén, amén. Gracias, profe. Amén. Amén. Buenas Amén. Buenas noches para noches a todas. todas. Dios Para les todas. bendiga. Gracias, profesora. Gracias, amigas. Chauito. Que descansen. Bendiciones para todos, bendiciones a montones. Amén. Amén, Rosa. Muchas gracias.